Noche en el pozo. Historia de cómo una sola noche en un pozo deja al descubierto la fragilidad de la vida y el precio de la resistencia humana. En aquel tiempo, todavía no existían ni Wikipedia ni Internet. Tampoco había ordenadores personales. Existían, eso sí, algunas máquinas departamentales de válvulas enormes que ocupaban salas enteras. Un amigo me llevaba allí durante el turno nocturno y con orgullo me mostraba las tarjetas perforadas, cuyos pequeños orificios redondos no me decían absolutamente nada. Pero él hablaba con entusiasmo de las perspectivas de aquella maravillosa construcción, instalada en medio de una amplia habitación impregnada del olor de las válvulas calientes y de la pintura secándose lentamente. Hablaba sin parar, con fe, con esperanza, como si ya pudiera ver el futuro que nacía allí entre cables y luces titilantes. Y yo, incluso cerrando los ojos y tapándome la nariz, no lograba imaginar aquel porvenir luminoso cuyo camino iluminaban aquellas lámparas de radio parpadeantes. No es extraño que el profesor Gluskov no lograra convencer a la dirección del partido gobernante del enorme potencial de aquellas nuevas tecnologías, capaces de llevar la economía planificada a la vanguardia del mundo. Pensaba en todo esto mientras estaba sentado en un hoyo profundo del que era imposible salir. Tan imposible como le resultaba a mi país escapar de su profunda crisis económica, cuyo camino de salida mostraba un científico ucraniano a miembros poco instruidos del Comité Central del Partido, de cuyas decisiones dependía, durante décadas, el destino de todo un pueblo. Yo estaba sentado en aquel pozo, y de la rapidez con que lograra salir dependía también mi vida. Pero, curiosamente, no pensaba en ello. Era como si mi conciencia estuviera encadenada por el hielo, inmóvil, paralizada. No lograba comprender del todo el peligro en el que me encontraba. En ese estado, me preocupaba más la supervivencia del país, donde todo estaba en permanente escasez, porque los funcionarios de los ministerios especializados eran incapaces de calcular cuántos y qué bienes de consumo había que producir para satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento. El pozo era tan profundo que la capa de permafrost quedaba suspendida muy por encima de mi cabeza, y al enfriar el aire, descendía lentamente en forma de una agradable frescura. Mi cuerpo, aún caliente por el trabajo, empezó a enfriarse. Comencé a tiritar. En algún lugar, arriba, estaba tirada mi chaqueta impermeable, que Vanka, supuestamente ofendido, había olvidado, o no había querido, arrojarme antes de marcharse. Era comprensible. En aquel momento solo pensaba en su orgullo herido. ¿Cómo pudo? ¿De verdad creía que su abuelo, vigilante en una torre con una ametralladora, había salvado al país? ¿Y que los prisioneros políticos, enviados al exilio sin juicio ni culpa, la mitad de los cuales ni siquiera sabían por qué estaban allí, o mejor dicho, trabajaban para el Estado por un pedazo de pan mohoso, escupiendo dientes destruidos por el escorbuto, marchaban dócilmente en columna hacia la construcción de una obra inútil para nadie? Pronto llegaría el invierno. La nieve cubriría todas las huellas. Aunque no todas,
Algunas huellas permanecían aún cuando, tras enterrar a mi abuelo, partí hacia los lugares donde él había cumplido condena solo por llevar un apellido polaco heredado de sus antepasados. A él y a otros 17 como él lo sacaron de su aldea natal de un día para otro, temiendo que, en la retaguardia profunda, pudieran de algún modo impedir el avance del valeroso Ejército Rojo en la ocupación de Polonia, repartida con la Alemania nazi. Con Vania nos encontramos en la base del destacamento y, sin ponernos de acuerdo, decidimos instalarnos lejos del ruido, en una cabaña de cazadores. Había espacio justo para 2 personas. El techo, es cierto, tenía goteras, pero en aquella época del año las lluvias eran escasas, y allí nos sentíamos protegidos, casi en casa. Por las tardes, al regresar de nuestras rutas, cada uno por un camino distinto, el primero en llegar preparaba la cena. Y cuando por fin estábamos juntos, hablábamos sin prisa. Hablábamos de todo. De todo que, ante todo, significaba hablar del precio del metro excavado, del costo de la perforación según la categoría del terreno, del permafrost que parecía retirarse lentamente hacia el interior del continente. Comentábamos los éxitos y los fracasos de los vecinos. Ellos también contaban cada metro, pero lo dividían entre 3. Mientras 2 trabajaban, el tercero, con el fusil al hombro, fingía ser un tipo duro, un macho valiente, aunque estaba dispuesto a huir al menor ruido. Normalmente trabajábamos solos, para no dividir los metros entre 2. Pero eran pozos de hasta 3 metros de profundidad. Una profundidad que uno podía alcanzar solo, y aún así lograr salir. Para lanzar la tierra tan alto hacia arriba, los obreros acortaban el mango de las palas hasta dejarlas del tamaño de una pala de zapador, y así se clavaban en el suelo con furia obstinada. ¿Cómo habría servido esa experiencia en el frente? En la línea 0 sobrevivían quienes sabían cavar madrigueras y esconderse en ellas. Pero entonces no existía una línea de frente visible, ni en los mapas, ni en el terreno. Y sin embargo, el frente existía. Atravesaba nuestras almas. Las almas de quienes trabajaban a la fuerza, y las almas de quienes los obligaban a hacerlo. Vania se unió a mí cuando ya no podía, por mi cuenta, excavar pozos de más de 3 metros de profundidad. Entonces ya no podía lanzar la tierra directamente hacia arriba. Tenía que cargarla en un cubo, y el segundo trabajador debía izarlo con una cuerda y vaciarlo en el vertedero. Por alguna razón mi compañero no quiso bajar conmigo al pozo. Prefirió quedarse arriba, encargándose de sacar los cubos. Ese trabajo no es tan agotador como monótono. La monotonía se vuelve más llevadera con conversación. A pesar de mi juventud, yo ya había notado cómo los obreros combatían el cansancio burlándose de sí mismos. Así, de pronto, mi compañero empezó a recordar las historias de su abuelo. Historias sobre cómo los presos cavaban en el permafrost fosas como aquella. Fosas en las que luego los arrojaban a ellos mismos, rígidos por el hambre y el frío. Vanka se reía, imaginando cómo se vería todo eso desde lo alto de una torre de vigilancia. Su risa, grosera y despreocupada, empezó a irritarme cada vez más. Me indignaba. Me hería, y, queriendo detenerlo, tiré con fuerza de la cuerda por la que descendía al pozo. Él se asustó, y la cortó. Caí de espaldas. Durante un rato no pude levantarme. El aire se me fue de los pulmones. La cabeza me zumbaba. Cuando por fin logré incorporarme, arriba ya no había nadie. Estaba anocheciendo.
El cielo, visible desde la abertura del pozo, que ya habíamos profundizado hasta 6 o 7 metros, pasaba lentamente del azul cobalto al ultramar, y al final al índigo oscuro. En el campamento seguramente ya estaban cenando. Difícilmente alguien se habría acordado de mí. ¿Y qué podían hacer por la noche en medio de la taiga? En la taiga se concede un día entero para encontrar a una persona desaparecida. Después comienzan las búsquedas. Pero, ¿quién buscaría bajo tierra? Al menos mi compañero no me había enterrado. Y podría haberlo hecho. Le habría resultado fácil. Tal vez le dio pereza. Tal vez tuvo miedo. Ahora ya daba igual. Tenía hambre. Y aún más sed. Ojalá empezara a llover. Aunque fuera un poco. Dormir. Dormir y quizá, al amanecer, me encontrarían. Me sacarían, me darían de comer. La somnolencia apretaba mi cabeza como un aro de hierro. Pero no podía dormirme. El frío se colaba bajo la camisa, penetraba más y más profundo, avanzaba sin piedad. Y sin embargo, no estaba tan hambriento. Por la mañana, antes de salir a la ruta, había comido, como todos, un plato de fideos. Lo había acompañado con té negro y pan tostado al fuego. Y por el camino había recogido y comido varios puñados de arándanos. Recordé cómo, con aquellos arándanos, preparaba licor, cómo se lo ofrecía a los gitanos que venían a verme como amigos libres. Llegaban a mi vida rutinaria, como si trajeran consigo una canción. Siempre alegres, aunque hambrientos, traviesos, burlándose, entre risas, de su ropa rota y de su pobreza. Sus mujeres me decían que yo no viviría aquí, que este lugar no era para mí, y reforzaban mis planes de marcharme al fin del mundo, allí donde el cielo se abraza con la tierra. Mi abuelo, como yo, o mejor dicho, yo como mi abuelo, nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar. Algo lo empujaba siempre hacia adelante, hacia lo desconocido, como si huyera de su destino. Pero, como dicen, del destino no se escapa nadie. Bastó que regresara una vez a su aldea natal para visitar a los suyos, y enseguida lo arrestaron los hombres con gorras carmesí. Lo enviaron a Norilsk, a los campos mineros, con una condena de 10 años en una carpeta gastada. Después vinieron 15 años de exilio, justo allí donde ahora me encontraba yo. ¿Casualidad? Él era un hombre sin libertad. Pero, ¿quién es libre en realidad? Yo, por ejemplo, parecía haber sido libre en mi elección. Podría no haber venido aquí. Podría haber seguido trabajando en el taller de ensamblaje mecánico, al que había pasado por mi propia voluntad, desde el taller de diseño artístico de la misma fábrica. Pero, por alguna razón, me fui. Por alguna razón, abandoné todo. Dejé una ciudad próspera. Dejé un buen trabajo, limpio, tranquilo, como diseñador. Un trabajo que prometía ventajas y privilegios en el futuro. Incluso el comisario militar ya me había prometido una buena unidad, acuartelada en Moscú, a pesar de mi huida del campamento de entrenamiento. Ninguno de los muchachos creía que fuera posible renunciar a todo eso.
y mucho menos entendían. ¿Para qué? Ahora, al mirar atrás, comprendo que no fue casualidad que, girando sobre una sola pierna con los ojos cerrados, acabara entonces en Igarka. No hubo en ello simple azar. Tampoco hubo una predestinación fatal. Pero, ¿fue realmente una elección libre? No. Y no otra vez. Porque si en mi familia no se hubiera hablado en voz baja sobre el destino injusto de aquel enemigo del pueblo, si no me hubieran comparado con él, si no me hubieran dicho una y otra vez que yo había salido al abuelo, cuyo retrato se formaba en mi imaginación como el de un personaje legendario, y al que, sin saber por qué, yo deseaba parecerme. Entonces, quizá, mi camino habría sido distinto. Pero solo veían la ventana de mi prisión. A través de la abertura del pozo, muy arriba, se adivinaba el cielo. Entre la negrura de las paredes verticales, brillaban, con un débil resplandor, las estrellas. ¿Cómo sucede todo esto? En la infancia, cuando nos reuníamos por las tardes en el claro entre los patios, nos hacíamos las mismas preguntas. Todos crecimos. Todos tomamos caminos distintos. Pero el misterio de las estrellas permaneció. Y ahora, suspendidas en el mismo cielo negro, me guiñaban como burlándose, o quizá animándome. Y de pronto, de la nada, comenzó a caer nieve, fría, un poco húmeda, penetraba bajo la ropa, y allí se congelaba. Y desde algún lugar de arriba, como salido de la oscuridad, un vigilante del campo gritaba con la voz de Banca: «Arrástrense, bastardos, enemigos del pueblo». Así los llamaba el régimen a quienes no tenían culpa. ¿Eso es para mí?, pensé. Sentí una rabia impotente, una rabia sin fuerza, una rabia que no podía convertirse en acción. Y entonces, desde algún lugar a mi lado, apareció mi abuelo. «Toma el pico», me dijo, «haz como yo». Lo vi clavarse en la pared vertical. Avanzaba por la tierra que se desprendía, subiendo, paso a paso, hacia adelante y hacia arriba. Veía con claridad sus hombros delgados, sus brazos tensos, las manos apretando el mango de la herramienta hasta que los nudillos se volvían blancos. «Más rápido, hijo», me apuraba. «Si no, te quedarás en el permafrost para diversión de esos». Yo iba detrás de él. Clavaba el pico en la pared. Hacía caer la tierra bajo mis pies. Y subía por ella. La parte superior parecía inalcanzablemente lejana. Tan lejana que las estrellas se apagaban. Pero una y otra vez, sobre mí, se inclinaba mi abuelo Alexei, con su ropa gastada de preso, rota en los codos, y me repetía: «Si quieres sobrevivir, nunca dudes de tus fuerzas». Y enseguida desaparecía. Yo incluso me alegraba de que se fuera. Temía golpear su cuerpo frágil con el pico. Él se apartaba con agilidad, y yo pasaba junto a él, avanzando hacia arriba. Subía por el montón de tierra con dificultad, como en otro tiempo, en las montañas. Entonces, siendo casi un niño, ya había notado que avanzar sobre terreno suelto es mucho más difícil que sobre suelo firme. Pero el abuelo no dejaba de apurarme, no me permitía detenerme. Si te detienes, es que dudaste. Si dudaste, no sobrevivirás.
Lo más difícil fue arriba, allí, en la parte superior. Desde el pozo, ya casi relleno con la tierra desprendida, parecía que podía salir con un salto, como tantas veces antes. Parecía, pero las piernas no obedecían, no respondían, no querían sostenerme. El bosque, que me rodeaba en silencio, me miraba con indiferencia, sin compasión, sin interés. Las estrellas habían dejado de animarme, habían desaparecido en algún lugar. La niebla matinal había borrado los contornos de los árboles. Todo se había vuelto borroso, difuso, inseguro. En lugar de una abertura limpia del pozo, todo estaba cubierto de surcos, de irregularidades, de tierra removida. La hierba, manchada de barro, apenas visible, inspiraba una tristeza silenciosa, como una imagen de marchitez y abandono. Y todo aquello había sido sacrificado por mi salvación, por mi vida. Me despertó cerca del mediodía un geólogo que había venido a recoger una muestra. Al darse cuenta de lo que me había sucedido, interrumpió mis torpes explicaciones. No me dejó justificarme, no me reprochó nada. Con voz tranquila, casi indiferente, dijo: Has hecho tu trabajo. No era necesario que bajara. Tomaré la muestra del vertedero. Me miró con atención, con una mirada evaluadora, como si me midiera, y añadió: ¿Puedes caminar? Al anochecer llegamos al campamento del destacamento. Nadie se había dispersado. Nadie se había ido. Todos permanecían juntos. El silencio junto al fuego era extraño, inusual, pesado, como si nadie supiera qué decir. Me tendieron varias tazas, una de ellas con chifir, fuerte, amargo, quemante. Alguien trajo una lata entera de carne en conserva con pan, sin decir palabra. Simplemente la puso delante de mí. Alguien más se apresuró a contar que Vania, mi compañero, había cobrado su paga y abandonado el sistema por la mañana, que había dejado el trabajo, que había salido a pie, solo, a través de la taiga, rumbo al campamento base, y nadie volvió a hablar. Gracias por permanecer conmigo hasta este último instante de la historia. Si estas palabras resonaron en ti, si esta noche compartida dejó una huella, te invito a quedarte cerca. Suscríbete al canal para seguir caminando juntos por otras historias, otros recuerdos y otras voces. Y si sientes que este relato puede tocar a alguien más, compártelo. Las historias viven mientras se transmiten. Gracias por escuchar. Gracias por estar.